Aleluya. Paz de Cristo, discípulos. Damos gracias a Dios por su misericordia. Aleluya. Esperemos en Dios que estén gozando de estas frescas mañanas, de estas frías mañanas. Aleluya. Y podamos tener una fresca unción. Damos gracias a Dios por su misericordia. Les invito a orar. Aleluya. Está muy frío, bendito el Señor, así que bendecimos el nombre del Señor y bendecimos sus vidas, hermanas. Aleluya, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias. Te alabamos, Señor Jesús. Te exaltamos, Padre, por tu gran amor, por tu misericordia, por tu gran poder. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por la salud. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te exaltamos, Padre, porque tú eres el Santo de Israel, el Todopoderoso, el Todo Glorioso, el Todo Majestuoso. Aleluya, el que vives y reinas para siempre, Padre. El que habitas en luz inaccesible, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. El único bueno, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que todo lo mira. El que escogió su lugar para venir a morar en mi corazón y en el corazón de todos los que creemos en ti, Padre Santo, en todo el mundo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, bendito. Gracias. 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 Gracias, Santo. Santo, 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 santo. Aleluya. Aleluya. Mi alma te bendice, mi alma te alaba, Padre. Mi alma te exalta, mi Señor. Gracias, poderoso Dios. Gracias, glorioso Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo.
Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Paz de Cristo. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Espero que estén bien de salud. Aleluya. Vamos a ver si puedo entonar una alabanza, hermanos. Aleluya. En la orilla de la muerte me encontraba. Sin Dios, sin amor, sin esperanza. Esperando mi fin en este mundo, sin tener perdón para mi alma. Escucha, mas por Cristo el Salvador a buscar y a salvar a los perdidos, y en estos se encontraba ya mi vida, mas por gracia me encontró Cristo Jesús. Caminé por el mundo sin consuelo, aceptar que había un Dios, y hundido en mi orgullo cada día, sin poder reconocer mi maldad, mas por esto vino Cristo el Salvador a buscar y a salvar a los perdidos. Encontraba ya mi vida, mas por gracia me encontró Cristo Jesús. Ya mi alma vive alegre con mi Cristo, dando gracias a Él, qué bueno es Dios. Me
tú que escuchas, religioso, que no has querido aceptar a este Cristo de poder. Piensa bien a dónde irá tu alma y a dónde pasarás de eternidad cuando te digan no te conozco. Mas por gracia vino Cristo el Salvador a buscar y a salvar a los perdidos. Y en estos se encontraba ya mi vida. Mas por gracia me encontró Cristo Jesús. Aleluya. Paz de Cristo, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Exaltado sea el nombre del Señor. Lo único que ocupamos es la gracia. Permítame tomar agua. Gracias a Dios tenemos una mañana lluviosa, fría, muy hermosa. Porque esto nos indica la creación de Dios. El Dios dijo así: mientras duren el sol y la luna, no cesará la sementera, no cesará el cultivo, la siembra y la siega. Y para eso se ocupa el frío. Hay frutos que se siembran en el invierno y hay frutos que se siembran en el verano. Pero hay frutos que se siembran eternamente y para siempre. Mire, hermano, en el invierno se cultiva y se siembra todo lo que va para abajo de la tierra, todos los tubérculos, la zanahoria, la papa, el betabel, los rabanitos. Se cultiva la lechuga, el pollo, todos los climas templados. En el verano se puede encontrar todo tipo de frutas. En la primavera empieza todo a germinar. Pero mire, hermano, escuche esto, me voy a acercar para acá para decírselo despacito, para que nadie se dé cuenta. Porque Jesús se sentaba con sus discípulos y a ellos solo les enseñaba. Hay cosas que se siembran en el frío y en el calor. Es el fruto del Espíritu, es la semilla, la simiente a la cual Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra.
¡Aleluya! No le digan a nadie, hermano, porque les van a decir que están locos. A ver, que sea nuestro secreto eterno. Pase Cristo. ¡Aleluya! Ayer hablábamos acerca, antier, perdón. Hablábamos acerca de el discipulado en la gracia. El discipulado en la ley es este. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. A ver. Pero Jesús en la ley discipuló a los discípulos, a sus discípulos, pero les enseñó lo que iba a hacer en la gracia. En la ley Jesús, escucha, ama, hayaba, para que entiendas cuál es la voluntad de Dios para tu vida. En la ley, los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Y como Jesús vivió en la ley, bajo la ley, entonces formó a sus discípulos en la ley. Para enseñarnos a nosotros que lo que vamos a hacer nosotros solamente va a ser nuestro esfuerzo humano. Porque en la gracia es muy completamente diferente. Válgame la expresión, es muy completamente, es demasiado diferente. Pero Jesús nos vislumbra por qué tomó a sus discípulos. En primer lugar, en la cátedra de Moisés, fíjese bien, la original Dios le dijo a Moisés que de la descendencia de Leví iban a ser los sacerdotes. O sea que no tenía que preocuparse por escoger quiénes sí, quiénes no. Pero pasado el tiempo, se pervirtió la ley. Ahora los levitas tenían heredades. Ahora los levitas habían abusado completamente. Ya no estaban para enseñar el temor de Dios, como dice Malaquías. Por eso es que si alguien reprende acerca de los diezmos, no es al pueblo, es a los sacerdotes. Si a alguien reprende el Señor, mira, vete tantito a Malaquías. Capítulo 2 de Malaquías. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Y si no oyeres, y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones.
y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales. Paz de Cristo. Ahora eran dueños de las manadas. ¿Cómo que eran dueños de los animales? ¿Cómo que la mayoría, los mejores rebaños los tenían los pastores? ¿Cómo que las mejores propiedades las tenían los pastores? ¿Cómo que las mejores heredades las tenían los sacerdotes? ¿Cómo? Cuando no tenían derecho a tener heredad porque el Señor era su heredad. Y les dice, aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales. De vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Como se tira el estiércol, usted no agarra el estiércol que tira. Usted lo aleja inmediatamente. Le baja la palanca del WC para que se aleje completamente y se vaya a donde debe de estar el estiércol. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y enseguida dice esto, mire hermano, mi pacto con él fue de vida y de paz. Mi pacto con él fue de vida y de paz. Las cuales cosas yo les di para que me temiera y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada. En sus labios. La ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. ¿Por qué, hermano? Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Eso era el antiguo pacto. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. ¿Cuál sabiduría? Humana, no, la espiritual, la del Espíritu. La inteligencia espiritual, la que da el Espíritu Santo. La ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada. Versículo 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajeros de Jehová de los ejércitos. Eso era el antiguo pacto. Y les reclama y les dice a los sacerdotes, mas vosotros os habéis apartado del camino. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Guarda esa palabra, por amor de Dios. Póngale atención a esa palabra. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley y habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por eso es que el pueblo dejó de diezmar. Porque se hicieron viles. ¿Sabe lo que es vil? Se hicieron navales. ¿Sabe lo que es naval? ¿Sabe quién es Nabal en la Biblia? El esposo de Abigail, la mujer que tomó David. ¿Por qué? Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Por esa razón el pueblo dejó de diezmar. Y les da una nueva oportunidad y llama al pueblo a que diezme.
Habían corrompido completamente. Ahora ellos tenían que ser adoctrinados. Y para que no se perdieran lo que ya tenían de ganancia hasta ese momento, había hombres principales que adoctrinaban lo que tenían que hacer, lo que tenían que decir. No les importaba la palabra de Dios. Tenían que decir lo que ellos habían tomado para establecer su propia independencia de la palabra de Dios. Usaban la palabra de Dios. Por eso Jesús les dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Quiénes son los escribas y los fariseos? Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Esa es la levadura de los fariseos, los que están acostumbrados a mandar. Los que están acostumbrados a decir, se tiene que hacer esto, esto y esto y esto y esto, pero ellos no las hacen. Y esa cátedra se sigue repitiendo hoy. Y yo les dije, en la cátedra de Jesús se sientan los discípulos de Jesús. ¿Cuáles discípulos? ¿Cuáles son los discípulos? Los que oyen la voz de su maestro y la hacen. Paz de Cristo. Pero ese discipulado Jesús lo hace en la ley con ellos, porque mientras Jesús está aquí en la tierra, Él nació en la ley, bajo la ley, y tuvo que cumplir la ley. Entonces, están en el antiguo pacto. Pero en la gracia, ¿cómo es el discipulado? Jesús en la ley, mientras estaba vivo, se juntó a sus 12 discípulos. ¿Para qué? Para que estuviesen con Él. Para que anduviesen con Él. Para que viviesen con Él. En la ley. Pero eso también los hizo fariseos. ¿Por qué? Porque mientras Jesús estaba con ellos, Jesús no podía actuar dentro de ellos. Entonces Jesús los protegía. Jesús los guardaba. ¿Aló? Y en todas las pruebas que Jesús pasaba, ellos también se angustiaban. Pero ellos reaccionaban en la carne. Recuerden, por ejemplo, el día que le dijeron a Pedro, oye, tu maestro no paga las 2 dracmas, tu maestro es un ladrón. No, sí las paga, dijo Pedro. No lo habían pagado. Entonces Jesús, para no ofenderlos, le dice a Pedro que vaya y que tome un pez, que eche el lancero en el mar y tome el pez y saquen de la boca del pez el esatero y que pague los impuestos por él y por Jesús. Porque Pedro sabía que tampoco habían pagado, ¿no? Y tenían que pagar, ¿por qué? Porque vivían en la ley. Y cuando tú vives bajo la ley, en la gracia, tienes que pagar. Todo lo que se te dice, tienes que hacerlo.
Y crees que eso es lo correcto, cuando ya no hay ley. Jesús, por eso muchos dicen, por eso a Judas se decepcionó de Jesús. Por eso es que muchos dicen que Jesús no consiguió nada con los discípulos. Porque todos lo negaron, todos lo abandonaron, excepto uno. Lo que no entendemos es que era necesario que Jesús fuera a la cruz del Calvario. Y los discípulos tampoco lo entendieron. Lo entendieron hasta que lo vieron resucitado. Paz de Cristo. Es tan importante que nosotros entendamos que así como al apóstol Pablo, sus discípulos también se le fueron al mundo. Y también como al Dios Todopoderoso, Israel también se le fue al mundo completamente. Hoy la iglesia se ha ido al mundo completamente. Y Dios tiene que descender a tratar en lo particular con los que Él quiere. Y como decía mi pastor, esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que rabundas más. Imagínense, todo Israel dándole espalda al Señor, pero hablando del Señor y cantando y contando las experiencias y contando la historia y derramando el agua en la fiesta de los tabernáculos diciendo, este es el agua que el Señor nos dio. Sí, cómo no. Haciendo obras de teatro, haciendo pantomilas, para tratar de llamar la atención. O para entretener a la gente, para que se sienta realizada porque va a un servicio. Como Dios trata en un servicio, también Dios trata afuera. Hay muchas cosas que no he contado de mi conversión, como por ejemplo, que un día, la última noche que estuve en una cantina y un cabaret, de pronto me di cuenta, estaba yo sentado. Había ido como cerca de unos $4,000, el equivalente a $4,000 o más, a beber. Y quise pagar. Y yo no traía ni un 5, mi cartera estaba vacía. Y me asusté. Y de pronto volteé para ver quién había tomado mi dinero. Alrededor. Y alrededor de mí miré puras serpientes caminando paradas. Serpientes. Y cuando miré puras serpientes, cuando estaba yo mirando alrededor de mí, me puse de pie y salí corriendo de ese lugar. Y cuando llegué afuera estaba muy frío también. Y desperté a la realidad. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y quise tomar un taxi. Quise tomar un taxi, pero no traía dinero. Entonces le dije
al taxista, por favor, lléveme a casa. No traigo dinero, pero mire, le entrego mi reloj en lo que vamos a emprender y ahí en casa le pago y me regresa mi reloj. Y me llevó, hermano. Pero fue impresionante ver dónde estaba, rodeado de serpientes que no se arrastraban por el suelo, andaban paradas. Paz de Cristo. Dios trata no solamente adentro de un templo. ¿Cuántos testimonios se pudiera contar de gente que estaba en su casa? Aquí mismo te puedo contar testimonio de hermanas que me han hablado y que no han tenido el Espíritu Santo. Y al orar por ellas reciben el Espíritu Santo ahí en su casa. Y al orar por ellos reciben el Espíritu Santo ahí en su casa. Y no estamos en el templo. Paz de Cristo. Es importante que nosotros podamos entender cómo es el discipulado de Jesús hoy. Jesús se juntó a sus discípulos para que anduvieran con Él, para que caminaran con Él. Eran los discípulos, escuchen, en Jesús. Estaban con Jesús, andaban con Jesús. Pero mientras los discípulos estaban con Jesús, no representaban ningún peligro para el mundo. Jesús los envió, fíjense bien, hermano, a sanar a los enfermos, a limpiar leprosos, a dar vista a los ciegos, a resucitar muertos, a echar fuera demonios. Y fueron. Y todo lo que Jesús dijo que hicieran, lo hicieron. Escucha, esas cosas las pueden hacer personas que no tienen el Espíritu Santo. Ellos no tenían el Espíritu Santo. Pero ¿cómo trata el mundo a esas personas? Miren, los trae aquí. Les hace un pedestal. No, mire, el hermano ese sí. Y se organizan campañas. No es el objetivo sanar a los enfermos. Limpiar leprosos, echar fuera demonios. No es el objetivo de Dios. Nos da una enseñanza el Señor que nosotros lo podemos hacer. Amén. Pero esas son señales. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Y por qué lo pudieron hacer? Porque creían en Jesús. ¿Y por qué? Porque Jesús estaba con ellos. ¿Aló? O mejor dicho, porque estaban con Jesús. Pero Jesús no estaba en ellos. Ellos en obediencia lo hicieron. Ahora va a lo más importante.
Cuando Jesús murió, ¿dónde quedó la fe de ellos? Se apagó. Por eso escuche bien lo que le voy a decir. Por eso cuando un pastor es cambiado de iglesia y usted sirve, dice que está sirviendo con todo su corazón a Jesús. Y cuando cambian al pastor, usted va detrás del pastor. Ya no se siente a gusto en esa iglesia porque se le va su esperanza de servicio. Y allá va la gente atrás del pastor. Es que soy pastor y las ovejas me siguen. Un grito de júbilo. ¡Aleluya! Miren, hermano, Jesús sabía que tenía que dejarlos para enseñarnos a nosotros que nosotros no podemos poner nuestra esperanza en un hombre, porque eso no es fe, es vista. Por eso discutían entre ellos, por eso peleaban entre ellos, por eso se ponían tropiezo entre ellos mismos. Y Jesús permitía que eso sucediera para enseñarnos a nosotros, hermano, la diferencia. El discipulado de Jesús con sus discípulos es en la gracia. Es en la ley, perdón. Pero en la gracia es diferente. Ya no son los discípulos con Jesús. En la gracia son, escucha por amor de Dios, es Jesús en nosotros. Aleluya. El discipulado en la gracia es Jesús en nosotros. Es la gracia de Jesús en nosotros. Jesús dijo, Padre, quiero que donde yo esté, ellos también estén conmigo. ¿Aló? ¿Entiendes? Y tú estás sola ahí en el cuarto. Y tú estás enferma ahí en el cuarto. ¿Y quién está ahí? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Paz de Cristo. Allí está el Señor contigo. Ahí está su gracia. Y es ahí donde Jesús perfecciona su poder. Cristo y yo somos mayoría. Por eso es tan importante. La gran diferencia del discipulado. Hoy queremos hacer discípulos que agarrando a la gente y sentándolos. Hacemos talleres, hacemos ¿qué? Congresos. ¿A qué? No, hermano. ¿Tú vas a ser discípulo de Jesús? Escucha. En la última Pascua Jesús le lava los pies a los discípulos y les dice,
Ustedes me llaman Señor y Maestro, y dicen bien porque lo soy. Si yo, vuestro Señor y vuestro Maestro, he hecho esto, ustedes también deben de hacer lo mismo con los demás. ¿En qué consiste el discipulado? En lavarle los pies. El discipulado no consiste en corregir a los hombres para que hagan lo que tú digas. Consiste en lavarle los pies para que caminen con los pies limpios, para que entonces se pueda decir de ellos cuán hermosos son los pies sobre los montes, de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces oí una voz que me dijo: ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? El discipulado consiste en permitir que un ángel del cielo baje y tome con unas tenazas fuego, un carbón encendido del altar de Dios, no del altar de tu templo, y se lo mete en la boca a los profetas. Porque ¿de qué sirve que oigas la voz de Dios y tengas el corazón sucio? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y dijo Isaías: ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces voló uno de los 4 seres vivientes y con una tenaza tomó un carbón encendido del fuego del altar y con ellos tocó mi boca. Aló. Y entonces dijo: he aquí, has sido cubierto tu pecado. Entonces oí una voz que dijo: ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces dije yo: heme aquí, envíame a mí. Y no envió, escucha, al profeta a perfeccionar al pueblo. Lo envió a complicarles la vida al pueblo. Lo envió a cerrar sus oídos. Lo envió a cerrarles los ojos. Por tanto, lo envió a endurecerles el corazón. ¿Aló? Para que si se van a convertir, se conviertan por la fe y no por vista. Pero me temo que leemos y no entendemos. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que la tierra esté asolada y desierta y no haya moradores en las ciudades. Isaías sigue cerrando los ojos. ¿Para qué? Para que el Espíritu los abra. Dios es soberano. Por eso es tan importante entender lo que Dios ha hecho contigo.
En el discipulado de la gracia, no son los discípulos atrás de Jesús, es Jesús en los discípulos, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo obrando, ya no son los discípulos obrando, ya no son los fariseos diciendo, se tiene que hacer así, te tienes que vestir así, tienes que ordenar así, tienes que caminar así. No, es el Espíritu Santo en nosotros. Le vas a perfeccionar tú la vida de Cristo a alguien que no camina como tú. Por eso, estamos maquillando solamente, estamos modelando una vida que no estamos viviendo. Estamos viviendo de apariencias cristianas, estamos viviendo de formatos cristianos. Estamos viviendo, tratando de imitar una vida cristiana, pero no la vida de Cristo, porque la vida de Cristo no se vive en la carne, porque el Espíritu es contra la carne, es la carne contra el Espíritu. Por lo tanto, es la vida del Espíritu la que marca que estamos en el camino. El discipulado en la gracia se vive en Cristo Jesús, porque Jesús es el camino. Y el discipulado en el camino, aleluya, solamente se está a través de la verdad. Y el discipulado en la verdad solamente produce la vida de Cristo en el camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. El discipulado de Jesús produce vida. El discipulado de Moisés produce condenación. ¿Aló? ¿Hay alguien en casa? Así que evítate condenar a la gente si es que realmente el Espíritu Santo está en ti. Perdí mi tiempo. Vamos a terminar. No sé qué tiempo sea, vamos a terminar. Entonces, en la ley, en la cátedra de Moisés, se sientan los escribas y fariseos para hacer lo mismo de siempre. Por eso en todas las iglesias siempre te vas a encontrar lo mismo. Y yo sé que van a decir que estoy endemoniado pero ¿por qué no entienden lo que yo estoy hablando? Así le decían a Jesús, demonio tienes, ¿por qué no pueden recibir mis palabras? ¿Por qué no entienden lo que yo estoy hablando? Porque no me senté en la cátedra de Moisés. Porque si me hubiera sentado en la cátedra de Moisés, les estuviera diciendo, se tienen que aprender este verbo para esta semana, y este otro, y en 4 semanas tenemos que tener bautismos. Y el pastor que no logre eso es un pastor mediocre. Ellos mismos lo califican. Entonces, ¿en qué reino viven? ¿Ese es el reino de Dios? Donde ellos mismos califican que hay pastores mediocres, que hay hermanos mediocres, invalidando el sacrificio de Jesús porque no cumplen sus expectativas ni cumplen sus objetivos. Si la palabra de Dios dice que con una sola ofrenda el Señor hizo perfectos a los santificados, ¿ahora son mediocres? ¿Hay alguien en casa? Ahora no tienen el Espíritu Santo porque no son de ellos, no están con ellos. Pero no se dan cuenta. Con el afán de ponerse sobre todos los demás, no se dan cuenta que están invalidando la palabra de Dios. Así como aquellos fariseos
Nunca, Anás y Caifás nunca se dieron cuenta que estaban invalidando la palabra de Dios, creyendo que seguían creyendo que ellos eran los escogidos de Dios. Paz de Cristo. Y nomás no diezmas. Y nomás no te congregas. Con que no vayas a las fiestas de la Navidad. Con eso es suficiente. Con que no participes en las fiestas. Paz de Cristo. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde. El discipulado en la gracia es Cristo Jesús en tu corazón. Él sigue siendo el maestro. Él sigue siendo el guía. Él sigue siendo el instructor. Él sigue siendo el primogénito. Perdónenme si los ofendo, pero yo los perdono, pero a quien le tienen que pedir perdón es al Señor. Y volverse a Dios. Yo sé que es necesaria una iglesia, pero una iglesia que ame. Una iglesia que sepa que los líderes y el pueblo son la iglesia, que no hay rangos, que no hay lugares de privilegios, que hay lugares de servicio para mostrar el amor de Dios, no la prepotencia, no la soberbia, no el orgullo, no el enseñorearse. Y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor Jesucristo alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Recuerde, tome esa gracia, use esa gracia, viva esa gracia, viva en la gracia. Bendiciones, hermano.